La cuenta, presidente. Por favor, don Carlos, le damos la bienvenida también. A ver, ¿Cómo quedó con el informe del IPOM? Quedó preocupado, parece usted, ¿ah? bueno, en materia de cuenta, Está presidente. muteado, don Carlos. Estaba muteado, don Carlos, iba a decir algo. No, digo que el que quiera gobernar el próximo gobierno las tiene duras, weón. Y el ministerio, el Banco Central como que mira para el lado, no se metió en el tema, weón. Pero en fin, ese es otro tema. Yo encuentro que fue un ¿No te poquito. respondió la pregunta de la compra de dólares o sí? La respondió muy diciendo que no tenía tanto efecto, que no podía tener tanto efecto, pero no se entiende. Pero encuentro yo que ellos fueron un poco claros en cómo las alternativas que hay, las disyuntivas. Fue lo más ambiguo de todo, porque lo que viene por delante es muy negro. O sea, bajar a un crecimiento de 2 puntos después de estar en 10, bajar a una inversión de pasar de 16 a 0,3, imagínate. O sea, un Y con ese tema. endeudamiento, con ese Bueno, nivel pero de endeudamiento. sabes que las mujeres siempre tienen esta capacidad de girar los presupuestos, si no pregúntenle en su casa nomás. Eso es muy Claro. El pertinente, ¿eh? ejemplo, el ejemplo de mi casa no es el mejor, no voy a entrar en esa discusión, pero Ah, no, voy a conversar, señora. Te Veo que apuesto cada que cierto rato te van a te apuesto ordenar, Carlos, ahí sí, ¿eh? las cosas que ¿cómo? hago. Cada cierto rato va la jefa a ordenarte ahí en tu oficina, ¿eh? Sí, A veces incluso ¿Ve? sin estar al lado ¿Ah? mío a cuestionarme ¿Ve? los dichos. ¿Ve? Se reafirma lo que dice la llana, ¿eh? sí, totalmente. A veces sí. Bueno, señor secretario, demos la palabra a don Francisco entonces para la cuenta. Gracias, presidente. En materia de cuenta, ingresó a la comisión un proyecto de los senadores señora Bensperger, señora Alvarado, Coloma, Quintana y Sandoval, con el que inician un proyecto de ley que regula las prácticas intermedias y profesionales. El día 30 de agosto se hizo presente la urgencia de carácter de simple para el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciban recursos públicos de manera permanente y también para el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Los documentos recibidos del director ejecutivo de la Multigremial Nacional, señor Álvaro Izquierdo, en el cual remite una carta formal firmada por 104 gremios que integran esta entidad, rechazando el proyecto de ley sobre indultos a detenidos denominado estallido social, lo que a su parecer pretende dar impunidad a quienes dejaron a 15.000 micro y pequeñas empresas destruidas. Se hace llegar a la Comisión de Educación por la cantidad de gremios que involucra esta multigremial, y del director ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho, con el cual reitera la solicitud de quisiera llegar a esta comisión con fecha 19 de agosto para exponer sobre la situación económica que afecta a este centro cultural. Me refiero al Centro Cultural Estación Mapocho. Eso es la cuenta, señor presidente. Debiéramos escuchar en algún momento a Estación Mapocho, ¿eh? Es la segunda ocasión en que nos envía algún documento. Así es. Es Sí. bien preocupante eso. Para que lo dejemos ahí en carpeta para cuando tengamos a la ministra de Cultura poder hacerlos coincidir. Perfecto, presidente. Bueno, hacemos pasar los invitados. Hoy día sí, los la tabla invitados de hoy, son sí, básicamente... parece que Perdón, Carlos. el senador Montes quiere decir algo respecto a la cuenta, me parece, si has pasado el invitado. No, no es respecto a la cuenta. Oye, presidente, ¿no será posible dedicar una sesión nuestra a conversar sobre el informe del Consejo Asesor de la Educación Pública? Porque la verdad que se ha ido instalando toda una forma de entenderlo, interpretarlo, y yo creo que sería bueno por lo menos que tuviéramos un intercambio entre nosotros. Entonces, invitar a los 5 o 6 miembros y que a partir de eso conversemos. Muy bien. Sí, yo creo que a partir de lo que sucedió en la sala también ayer, es un debate permanente. Creo que corresponde, sí. Acordémoslo, señor Trata de que secretario. ojalá sea luego. Inmediatamente después de votar en general este proyecto. ¿Votarlo en qué sentido? No, está bien. De que votemos en general este proyecto de habilitación. Está bien. ¿Con Perdón, de requisito. qué ve? ¿Qué ve? Entonces, si me permite, la tabla del día de Sí, hoy tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que comenzó su análisis la sesión de la semana pasada y que es un proyecto de ley, como decía, que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el artículo 36 transitorio de la ley 20.903. De acuerdo a lo que fue acordado por la comisión en la semana anterior, se han invitado a esta sesión a exponer a
vicepresidente ejecutivo y rector de la Universidad de Santiago, del vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Santiago, don Juan Manuel Solesi, que ha ingresado a esta sesión. También está con nosotros el presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación, CONFAUCE, y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, don Juan Mancilla, y la representante investigadora de Acción Educar, señora Tania Villarroel. Y obviamente está con nosotros, también asistiendo a esta sesión, el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas. Muy bien, muchas gracias, don Francisco, secretario. En ese mismo orden, le damos la bienvenida, por supuesto, a todos, a don Juan Solés, a don Juan Mancilla y a Tania Villarroel, desde luego también a don Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación, para iniciar ya el escuchar, digamos, distintas instituciones y organismos que tienen algo que decirnos en relación a este proyecto. Seguramente vamos a tener otra sesión más al respecto. Creo que nos faltan algunas otras instituciones, según lo que nos ha señalado el secretario. Es el mismo orden que nos presentó don Francisco. Le damos la palabra en primer lugar, unos 10, 12 minutos, a don Juan Solesi. Rector, por favor. Está sin audio. Gracias por la invitación. Un saludo a usted, presidente, y por su intermedio a los senadores y senadoras, al jefe de la División de Educación Superior, a la senadora Proboste, a don Juan Mancilla, a Tania, de Acción Educar, digamos, a don Carlos Montes, a don Juan Vargas, Juan Eduardo Vargas. Yo quisiera poder compartir una pequeña presentación, si es posible. ¿No hay inconveniente? No, ninguno, ¿cierto? No, si usted la comparte, don Juan Manuel. Sí, yo la comparto. Perfecto. ¿La tienen ahí ustedes? Está en pantalla. Sí, la vemos ya. Ya, vamos a agrandarla un poquito más todavía. Bueno, este es un proyecto que ya conocemos, tiene su vida propia, incluso con algún congelamiento del primer año de los antecedentes. Yo quisiera, en primer lugar, señalar algunas cosas que me preocupan, y dentro de eso los antecedentes. ¿Ya? Perdón, aquí se nos fue anterior. Ahí. Bueno, la aplicación de los criterios de selectividad establecidos en la ley 20.903, que es la que se está tratando de modificar, que ya ha sido modificada en 2 oportunidades, establece que solo los estudiantes que cumplan con alguno de los siguientes criterios pueden ingresar a un programa de pedagogía: obtener un rendimiento igual o superior al percentil 50, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias, son como 500 puntos, tener un promedio de nota de enseñanza media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional, haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso para continuar estudios de pedagogía en la educación superior. Estos requisitos estarían vigentes hasta el 2022. Con el propósito de dar cuenta del impacto y la tendencia del proceso ya de postulación y selección de la carrera de pedagogía, voy a hacer un pequeño análisis que es el comportamiento de las postulaciones del año 2021, el comportamiento de los seleccionados, las postulaciones válidas por número de preferencia, carreras que no contemplan vacantes de pedagogía, estudiantes que no cumplen los requisitos. Aquí tenemos el comportamiento de las postulaciones, donde se ve claramente que entre el año 2019, 2020, 2021 hay una caída espectacular, digamos, desde el punto de vista de las postulaciones válidas, que son las que efectivamente se computan, de un 16% primero y después de un 27%. Y cuando hablamos de seleccionados, la caída entre el 2020 y el 2021 es de 27%, se mantiene con las postulaciones válidas, y el año anterior había sido de un 12%. Y cuando hablamos de las vacantes totales, o sea, vemos si las universidades pusieron menos o más vacantes, ¿ya? Las vacantes disminuyeron entre el 2020 y el 2000 en un número pequeño, no fue un número grande, ¿ya? Y más grande había sido la disminución de vacantes del 6% entre el 2019 y el 2020.
Eso significa que una de las razones no es precisamente la disminución de las vacantes, la disminución de la oferta, digamos, que se podría considerar en un momento determinado. Cuando hablamos de los seleccionados, vemos que los seleccionados han disminuido un 27% en general. Y las universidades del CRUSH, ¿ya?, son las que tuvieron una disminución del 25%, y las universidades no CRUSH una disminución del 37%, como se puede observar ahí en los seleccionados 2020 y seleccionados 2021. Cuando hablamos de las postulaciones válidas por número de preferencia, si uno considera en estos sistemas que las primeras preferencias marcarían algún grado de vocación, algún grado de compromiso, algún grado de asociar lo que son sus resultados académicos a lo que se le exige en la carrera, tenemos caídas espectaculares de 10.000 y tantos en la primera preferencia, 7.500, ¿ya?, y en la segunda ya 10.000, y eso se mantiene y se va aminorando en la medida que vamos llegando a la postulación número 10 en este caso, digamos. Carreras que, espero no haberme saltado, bueno, ya. Carreras que no completan vacantes en pedagogía, las vacantes no completadas en 2021 son el doble de las del año anterior. En 2020 no se completaron 2.257 y el 2021 4.430. Las vacantes no completadas son vacantes regulares, totales de la carrera, menos los seleccionados en la carrera vía regular. Aquí tenemos las carreras, no está asignado por universidad, está asignado por carrera, y uno observa que carrera de pedagogía en educación básica es una de las que tiene más alta, digamos, de no completar vacantes, pedagogía en ciencia en general, educación de párvulos, ¿ya?, y educación física también, como una educación diferencial, también son los porcentajes más. Esto es dentro del CRUSH. Fuera CRUSH, la situación se mantiene entre los tipos de carrera, educación física, diferencial, básica, educación de párvulo, digamos, como un elemento significativo en la disminución. Hay entonces 634 estudiantes que no cumplen algún requisito de pedagogía y completarían cupos disponibles. Si no se aplicaran los requisitos, aún así, y esto es muy importante, si no se aplicaran los requisitos que se quieren remover, digamos, o postergar, aún así quedarían 3.796 vacantes sin completar. ¿Ah? Las vacantes sin completar de las 4.430, si pensamos en estos 634 que completarían las vacantes si no cumplieran los requisitos, ¿ya?, no permitiría, igual hay un número importantísimo, 3.796 vacantes sin completar, que no es un elemento menor, digamos. Como una síntesis de esta primera parte, hay una disminución del 22%, perdón, hay una disminución del 22% en los estudiantes con interés en el área de pedagogía entre el proceso 2020 al 2021 al 2020. Durante el proceso de admisión 2021, los estudiantes que postularon al menos a una pedagogía son 17.158, mientras que el año 2020 fueron 22.137, los que postularon al menos a una pedagogía. La disminución en el número de seleccionados no se explica únicamente por la dificultad de cumplir con los criterios de selectividad establecidos en la ley. Se observa un bajo interés en postular a programas de pedagogía, lo que se evidencia en la baja de seleccionados, 27%, y en el aumento de vacantes disponibles, que no se completan, duplicándose durante el proceso de admisión 2021. Existe una importante disminución al postular como primera preferencia a los programas de pedagogía. Estos resultados reflejan una problemática general observable a nivel de país. La baja de las vocaciones para ingresar a programas de pedagogía se ha vuelto sistemática, muy frecuente, y sistémica. No es un problema puntual, es un problema del sistema. Y de no tomar medidas efectivas para remediarlo, agravará la crisis que actualmente vive el sector educacional a nivel nacional. La propuesta del Ministerio de Educación ya propone que los requisitos de ingreso a carreras y programas de pedagogía establecidos en el inciso tercero del artículo 36 transitorio de la ley sean exigibles hasta el año 25, y por otra que se reemplacen las condiciones de acceso a la pedagogía señaladas actualmente en el artículo 27 bis de la ley 20.129 por aquellas condiciones consignadas actualmente en el inciso cuarto del artículo 36 transitorio de la ley 20.103. Un momento.
Impacto en la labor de las universidades. Se requiere de un enfoque que aborde no solo la eficiencia en cuanto a las vacantes. Es necesario considerar que han aumentado las exigencias a las carreras de pedagogía, estándares y criterios de acreditación, lo que demanda mayores recursos para implementar ajustes y generar programas de estudio más densos. Si el nivel de los estudiantes de pedagogía se mantiene menos exigente, ello también impacta en la cantidad y diversidad de mecanismos de apoyo que las universidades deben dar a sus estudiantes para asegurar una progresión académica exitosa. Existen diferencias regionales que deben ser consideradas. Es muy distinto preparar a estudiantes de regiones que de grandes urbes. La propuesta es positiva, la consideramos positiva, ya que se hace cargo al menos de un aspecto del problema. También refuerza la vía de acceso a través de programas especiales conocidos como PAP, poniendo acento en la preparación durante la educación media y en captar vocaciones y capacidades tempranas de los aspirantes a profesores o profesoras. Sin embargo, la ley por sí misma no resuelve una de las mayores dificultades hoy presentes en el sistema, la atracción de postulantes académicamente destacados, que sería el ideal. Por consiguiente, las modificaciones propuestas no constituyen un mecanismo de calidad o de promoción de las vocaciones pedagógicas. Se requiere de medidas más sistémicas para resolver el problema de fondo. La falta de profesores y la disminución del interés por estudiar pedagogía también se relaciona con las dificultades del ejercicio de la profesión. Los déficits de las condiciones laborales, remuneración, recursos materiales para el ejercicio docente, perfeccionamiento continuo, entre otros, generan una alta deserción del profesorado en ejercicio y también una baja valoración e interés por la carrera de pedagogía. Este proyecto no resolverá las múltiples causas que afectan el problema de déficit docente, sin afectar la deserción durante el estudio de la carrera, la deserción laboral, ni generará mayor atracción para los jóvenes. La profesión docente requiere una mirada reflexiva mayor, que incorpore aquellas variables que no se están considerando y que impactan directamente el trabajo docente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan. Creo que ha sido un interesante informe bien complementario de motivos cuantitativos, cualitativos que están influyendo en este problema. Y creo que va a ser muy pertinente, por lo tanto, escuchar a continuación a lo que ocurre dentro de los mismos planteles que están formando profesores. Don Juan Masilla, gran decano de una gran universidad regional. Tiene la palabra. Bueno, Mari Compuché, Mari Pulamien. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a los senadores, senadoras, Jaime, Claudio, senadora Yasna, subsecretario Juan Vargas, rector. Me parece muy interesante que haya sido el rector el que expone antes, porque igual coincidimos muchísimo, naturalmente hemos trabajado este tema también en conjunto, es una preocupación. Yo envié una minuta que nosotros elaboramos con FAUCE, como Consejo de Decano, y también una presentación, pero lo que yo voy a hacer ahora es leer un texto donde se sintetizan aspectos que son de orden más bien cualitativo, ¿ya? Primero, en 2021, como sabemos, nuevamente se observa, como se ha dicho, una disminución en la matrícula de las carreras de pedagogía en las diversas facultades de educación y escuelas de pedagogía de Chile. Ello da cuenta del hecho que aquellos y aquellas estudiantes que, poseyendo los requisitos de ingreso, finalmente optan por elegir otras carreras para continuar estudios superiores. Este escenario es preocupante si se le correlaciona con las altas tasas de deserción que se presentan en algunas carreras de pedagogía, principalmente en aquellas de educación media. Entre las múltiples causas que pudiesen explicar este fenómeno y que concurren variada evidencia empírica, que por tiempo no lo voy a mencionar ahora, una está las mayores exigencias legales para estudiar pedagogía, otra la disminución del número de programas ofrecidos, producto de la hiperregulación, acreditación obligatoria que tienen, las universidades van a pensar 2 veces en impartir algunas pedagogías que son en el sur, por ejemplo, un déficit, como puede ser artes y música. Las modificaciones en las preferencias de postulación observadas desde la aparición de la gratuidad y una disminución en la valoración de la profesión docente, que yo creo que es uno de los factores más trascendentales en el sistema.
Así también, internacionalmente, diversos estudios han abordado los motivos que justifican que esto es importante, el abandono del aula por parte de profesores y profesoras en ejercicio. Hay estudios que revelan, muy recientes, que el 20% de los profesores del sistema escolar del país se retira en sus primeros 5 años de ejercicio laboral, lo cual nos sitúa que lo que quiero plantear con esto es que el problema es sistémico. Nosotros el 2025, nosotros estamos de acuerdo con que se postergue finalmente como consejo de decano, se postergue el requisito, ¿verdad?, de exigencia de los puntajes. Estamos de acuerdo con la totalidad de lo que también nos ha presentado varias veces el subsecretario, pero creemos que el 2025 vamos a tener el mismo problema, y más grave aún. Por lo tanto, es un problema muy, muy, muy complejo. Entonces, el análisis que se ha considerado es que todos los docentes, por ejemplo, que ingresaron entre 2015 y 2016, ya no están en el sistema. El 30% incluso de los profesores se retiraron, el 30% al cumplir 10 años de docencia. La cohorte 2006 ya no está en el sistema, o una gran parte de esa cohorte ya no está. Y entre los costos del abandono de profesores se encuentra la constante necesidad de renovar la oferta de profesores, imposibilitando estrategias sistemáticas de alta exigencia de formación. Y igual tenemos los costos de búsqueda, selección, adaptación de nuevos profesores. La pérdida, voy a usar un término que es cuestionado, al menos en la formación docente, de capital humano provista por la experiencia de los primeros años de enseñanza. Y la asimetría con que ocurre el retiro temprano, afectando más a los establecimientos de menor calidad que aquellos estudiantes en situación de más vulnerabilidad. Los estudios señalan otros factores: percepción de una desprofesionalización de la labor docente, escasa autonomía en la toma de decisiones, insatisfacción y sobrecarga laboral, dificultades asociadas al comportamiento de los estudiantes y también de los apoderados, y temas salariales. Eso, nosotros estamos realizando algunos estudios con el Observatorio de la Educación para la Innovación de la Universidad de Antofagasta también, y estas son evidencias muy, muy recientes. En Chile, como les decía, hay una tasa que no es, comparado internacionalmente, la mayor, como ocurre en Estados Unidos, de deserción del sistema, pero es una tasa relevante, ¿ya? Los profesores manifiestan en general una sensación de desvaloración, desvalorización. Y hay un ejemplo que yo creo que comienza desde la cúspide de esto, y que tiene que ver cuando usted le pregunta a un profesor, y es una pregunta muy válida, creo yo soy profesor, de hecho, es ¿por qué los ministros y la ministra de Educación no son profesores? Ahí empieza, en esa vertical. Los subsecretarios tampoco, porque eso no ocurre en otras áreas. Imagínense que eso ocurriese en salud, en justicia, o en otras áreas. Ese es un tema también que no es de ahora, ¿eh? Esto es permanente en el tiempo. Y de ahí viene una cadena de situaciones también que es interesante, al menos analizarla escuchando al propio profesorado, ¿ya? El escenario de pandemia asociado a lo ya planteado ha puesto de manifiesto más aún la precariedad de las condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, quienes han debido realizar esfuerzos extraordinarios para sostener las tareas del sistema educativo desde sus hogares. Ello ha derivado en sentimientos de cansancio, de desgaste emocional, etcétera, etcétera. ¿Ya? No voy a entrar tanto en detalle. En este contexto se plantea el proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a carrera de pedagogía establecidos en el artículo 27, ¿verdad?, de la ley 20.129 y el artículo 36 de la ley 20.903. Como decía el rector Solesi, nosotros estamos muy, muy, muy de acuerdo que efectivamente estos programas de acceso a la pedagogía, escuelas de talento pedagógico, es realmente una muy buena instancia que permite, en cierto modo, reforzar otra vía de ingreso. Y plantea también una mirada realista al considerar la situación nacional actual respecto del estatus de la profesión, las condiciones para ejercerla, y que esto se postergue. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que eso ocurra. ¿Ya? Es una medida urgente y coincidimos en eso. Pero sí, también como Consejo de Decanos, subrayamos algunas tensiones o nudos críticos, ¿ya?
Y estas tensiones tienen como telón de fondo que, como les decía antes, que hay un problema en el tema vocacional, y ahí se produce un dilema entre preferir y elegir. Y una cuestión bien interesante de un estudio que está en curso, es que, por ejemplo, los hijos de profesores y profesoras, a diferencia de décadas anteriores, no están eligiendo pedagogía. Como antes eran familias de profesores, eso está revirtiéndose ahora porque ven a sus padres y a sus madres lo que significa ser profesor. O sea, hoy día una persona dice, quiero ser educadora de párvulo. Imagínense cuánto gana salarialmente una educadora de párvulo. ¿Cuánto gana una educadora de párvulo en Chile? Es una cuestión complejísima. Elige Educar ya ha proyectado el déficit que podríamos tener en comparación con otras profesiones. Porque la educación, en el fondo, y ese es un tema interesante y esa es una pregunta que hay que plantearse, ¿es prioridad para el Estado de Chile? Porque es un tema relevante, pero no es prioridad. No está como agenda, como algo prioritario, ¿ya? ¿Está la educación como un ámbito decididamente prioritario en la agenda? Como prioridad no está. Eso consideramos nosotros como decamos. Como un asunto relevante, como lo puede ser cualquier otro asunto, sí, tal vez un poco más relevante, pero digo esto porque yo leí la fundamentación que acompaña este proyecto y que se discutió en el primer trámite constitucional, y ahí aparecen los ejemplos. Singapur, Finlandia, pero nosotros no somos Tokio, ni Londres, ni Helsinki, ¿eh? No lo somos. La educación comparada sirve, sí sirve, pero evidentemente las condiciones son de otra naturaleza, ¿ya? Porque hay consideraciones socioculturales y territoriales que son críticas en regiones extremas. Por ejemplo, el caso de la Universidad de Tarapacá, en la Facultad de Educación y Humanidades tiene una matrícula de aproximadamente 1.100 estudiantes, de los cuales 800 son de carreras de pedagogía. Y la caída fue de 25-26%, afectando principalmente a pedagogía en educación física y pedagogía en historia, ¿ya? Y que eso está bastante correlacionado con un ajuste curricular que se hizo en enseñanza media, con el ajuste con el que estamos de acuerdo, pero es para ver más o menos la evaluación de las decisiones que se van tomando. El 80% de esos estudiantes vienen de la propia región, e incluso un porcentaje relevante de Perú y Bolivia. Y a eso tenemos un 35% de estudiantes de ascendencia aymara. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Católica de Temuco, 2.100 estudiantes de pedagogía, con carrera de pedagogía intercultural, en contexto mapuche, con estudiantes que tienen algunos una lengua materna el mapuzungún. Ellos, ¿qué puntaje van a obtener? ¿Cómo ingresan? Porque no hay en Chile, a diferencia de otras latitudes en América Latina, ya no hay ingreso especial para pueblos de ascendencia originaria. Bueno, y el 80% proviene de la Araucanía. El caso de Magallanes, tiene 140 estudiantes en la Facultad de Educación de la Universidad de Magallanes, de los cuales el 80% proviene de la misma región. Por lo tanto, subrayamos el caso de las universidades extremas, donde en realidad un porcentaje muy pequeño viene de otras regiones. Lo que puede ser un mínimo en una universidad de Santiago es un máximo en una universidad extrema y que tiene que ver con la diversidad de nuestro país. Entonces creemos que hay un realismo político en esta ley, en este proyecto de ley, de poder proyectarlo en términos del número de estudiantes que postule a estudiar pedagogía. En relación a la matrícula y el interés por estudiar pedagogía, ya se ha dicho que entre 2010 y 2020, en una década, tenemos una caída del 28 al 29%, y la situación es más compleja en lo global en las pedagogías de la infancia, especialmente en pedagogía básica y educación de párvulos, ¿ya? Entonces, lo que queremos plantear con esto es que es necesario hacer una mirada mucho más global, ¿ya? De implementar, ojalá, eso lo conversamos esta última semana, un plan nacional de fomento de la vocación docente o algo así, en el que concurran todos los actores involucrados, el Minedu, las comunidades escolares, las universidades, para que realmente podamos responder sistémicamente, complejamente la pregunta ¿por qué no se está estudiando pedagogía? Porque el tema de números, puntajes, es un tema relevante, pero es un tema que tiene un anclaje más bien pragmatista, positivista, tiene que ver con números, ya que van a ser más o menos, pero que hay una cuestión más compleja, donde otra variable relevante
que tiene una dimensión más histórica, es el cierre del año 73 de las escuelas normales. Ahí se acabó. Piensen ustedes que en la década del 60 Helsinki miraba a Santiago. Las escuelas normales en Chile se cerraron abruptamente. Y no estoy diciendo que eso sea una razón, pero piensen que cuando nosotros nos reunimos con el Consejo de Decanos de otros países de América Latina, los profesores primarios se forman en escuelas normales aún. Y eso significa que ahí se produce nuevamente un repliegue y esto tiene componentes también históricos en estos intentos que se han hecho últimamente para revalorizar los profesores. Yo creo que el tema central está en el profesorado. Una sociedad que no valora a sus profesores no puede pretender aspirar a poseer un sistema educativo de calidad. Y ahí tenemos que buscar el modo de promover el reconocimiento de esta importante labor desarrollada por el profesorado, ¿ya? Y el tema salarial también es un tema relevante. Los profesores muchos juegan a la boya para juntar más dinero. Son cuestiones de currículum oculto de los colegios, ¿ya? Entonces hacen rifas, se organizan con los apoderados, entonces un asunto interesante. Y creemos que tenemos que dar esa mirada. Una mirada muy importante es poder revalorizar la profesión docente, mirar esto más complejamente, ¿ya? Y evidentemente considerar todas las variables que están a la base, ¿ya? El prestigio de una profesión es ciertamente un buen índice explicativo de la preferencia que dan los jóvenes al momento de elegir una carrera, y es el resultado de una serie de factores como la expectativa de ingreso al iniciar actividades y su proyección en el tiempo. O sea, la calidad de vida de quienes ejercen la profesión, las condiciones laborales, la diversidad de oportunidades y la imagen pública de la actividad. Nuestro país está soñando alto, pero no podrá cumplir sus metas si no mejora su principal limitante, que es la calidad de su educación, y para ello su actor principal, los profesores. Los profesores. Yo creo que eso es clave, ¿ya? Es clave. En realidad, y eso significa conversar también con el Colegio de Profesores y avanzar en un acuerdo nacional para que algún día la educación sea prioridad nacional. Hoy día, los hechos demuestran que no es así, porque no estamos a la altura de nuestras declaraciones. Eso es lo que yo he tratado de condensar, lo que es difícil a veces, el rector lo sabe, sintetizar lo que dicen todas las universidades, pero al menos existe bastante consenso en esto que estamos planteando. Valoramos la iniciativa, la valoramos, la aplaudimos, la iniciativa de la postergación de la exigencia. Más o menos seguro que el año 2025 podríamos tener un problema mucho más agudo, lo cual podría significar el cierre de algunos programas y, producto del déficit de profesores, la proliferación de programas nuevamente, como ocurrió entre el 2000 y 2010, mármicos, que podrían transformar en una situación ya más crítica. Todavía creo que estamos a tiempo para solucionar o avanzar y conversar colectivamente con nuestras propias diferencias. Eso sería, presidente Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Chaltumay, tendría que decir entonces, don Juan, por su presentación. Bien, nos deja bastante preocupados, quiero decir, creo, interpretar a todos los colegas, y es muy coincidente además con lo que nos ha planteado el rector. Por eso creo que además es muy pertinente poder escuchar ahora la voz de investigadores, en este caso de Elige Educar. Tania Villarroel tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a la senadora, de los senadores, al subsecretario, rector, decano, a todos los presentes. Quisiera compartir una presentación para poder hablar sobre este tema que es tan relevante. Perdón, Acción Educar, yo dije Elige Educar. Sí, Acción Educar, efectivamente. Sí. Muy bien, entonces yo quisiera comenzar hablando de este tema, viendo el origen de este proyecto de ley. A mí me tocó participar en la mesa para la atracción a las carreras de pedagogía, que fue una mesa muy interesante, en la cual se reunió tanto actores como expertos, decanos, rectores, que además aportó los datos necesarios para tener una conversación
con un diagnóstico claro, basado en la evidencia, y que además abordó todo este problema del que estamos conversando con una mirada integral. Efectivamente, se revisaron todas las etapas y se aportaron muchísimas ideas y se conversaron y se dialogó sobre todas estas ideas. Y además logró acuerdos que están todos condensados en el documento que tiene resultados finales de la mesa, entre los cuales uno de ellos es apoyar este proyecto de ley. Como contexto, cuando comenzó la mesa, esta mesa abordó el problema en estas distintas etapas, ¿cierto? Lo analizó desde la atracción a los estudiantes de educación media, pasando por el acceso, incluyendo información inicial docente y también abordando trayectoria docente. Todas estas etapas fueron discutidas profundamente. Y este es un panorama general de las políticas públicas que estaban en ese momento, en pie. De la conversación surgieron varias propuestas en distintos ámbitos, en distintos momentos de estas distintas etapas que estamos conversando. Y el día de hoy lo que nos convoca es discutir una de estas propuestas que están dentro del sistema o dentro de este plan general para abordar el problema de la atracción a las pedagogías, que es justamente la modificación de los requisitos para ingresar a pedagogía. No me voy a detener acá, simplemente quiero ponerle nombre a los requisitos de pedagogía porque son muy complejos. Entonces, como ustedes ya saben, la Ley de Desarrollo Docente impuso estos requisitos para poder ingresar a pedagogía. Yo le puse nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es el que estamos actualmente experimentando, en el cual para poder ingresar a pedagogía se requiere tener al menos 500 puntos aproximadamente y otros requisitos. Nivel 2 es el que actualmente entraría a regir el 2023, pero que el proyecto de ley aplaza al 2026, que sería subir este requisito a 525 puntos aproximadamente, más otros requisitos. Y el nivel 3 sería el que actualmente debiese entrar a regir el 2026. Sin embargo, el proyecto de ley elimina y que sería los 555 puntos aproximadamente. Creo que es interesante poder abordar esta política desde un punto de vista de cuál es el objetivo de la ley. Creo que siempre es positivo evaluar cuál ha sido el impacto de aquellas leyes que se establecen. Y en ese sentido, creo que es relevante poder identificar el objetivo de la Ley de Desarrollo Docente obviamente con este punto en particular de los requisitos de pedagogía, medir el impacto, recolectar datos, ojalá datos no solamente cuantitativos, sino que también cualitativos, creo que eso aporta muchísimo. Luego poder interpretar estos datos y para finalmente poder tomar acciones. Eso creo yo que es una buena forma, una buena metodología. Y este proyecto de ley en particular, la Ley de Desarrollo Docente, el objetivo que tenía, o su teoría de cómo iba a impactar a las pedagogías, recogido de la historia de la ley, señalaba que la idea era que si poníamos requisitos mínimos de ingreso a carreras de pedagogía, lo que se iba a lograr era aumentar la selectividad de las carreras de pedagogía y con eso se iba a atraer a mejores candidatos. Esto está apoyado por la literatura, efectivamente aumentar la selectividad de las carreras de pedagogía atrae a mejores candidatos y todo esto con el objetivo final, ¿cierto?, de mejorar la calidad de los profesores en Chile. Sin embargo, también se señaló en la tramitación del proyecto de ley actual, Ley de Desarrollo Docente, que esto podía generar un riesgo, que era un riesgo de escasez de profesores por un lado, y también un riesgo de excluir a profesores que tendrían buen desempeño en el futuro. Entonces, se levantó en su momento este problema de lograr este equilibrio entre aumentar la selectividad, pero siempre teniendo en mente que podía generarse un problema de escasez y un problema de exclusión. Y por lo mismo, siempre me parece relevante poder seguir monitoreando este equilibrio y que efectivamente lo logremos. Y lo que hemos visto, lo que muestran los datos últimamente, es que efectivamente ha habido una baja en la matrícula de ingreso al primer año de pedagogía. Esto es muy notorio, sobre todo en los últimos años. Además, se ha hablado mucho de esta escasez de profesores que se proyecta. Según datos del IGEDUCAR, se proyectan 26.000 docentes idóneos menos para el año 2025, o sea, una escasez. Pero no solamente eso es el estudio del IGEDUCAR lo que nos lleva a pensar que vamos a enfrentar una escasez o que estamos teniendo un problema. Creo que es un diagnóstico bastante compartido
sobre todo por la baja en la matrícula, también por otros estudios que muestran una baja en los titulados, que muestran también una baja en la oferta de carreras de pedagogía. Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente podemos tener un problema tanto de escasez de profesores idóneos como que tenemos un problema en general de atracción a las pedagogías, ¿cierto? Entonces, además, me pareció interesante poder compartir con ustedes algunos datos respecto de este nivel 3 de requisitos que el proyecto de ley pretende eliminar, y que muestran que desde nuestro punto de vista efectivamente es un nivel de requisitos que es demasiado exigente para la realidad local y que además tiene un problema de que no se correlaciona perfectamente con el desempeño docente. Entonces, por ejemplo, si es que a la cohorte que entró el 2020 se le aplicaran los requisitos del 2026 actual, es decir, el requisito nivel 3, un 32% de esa cohorte no podría haber ingresado a pedagogía. Ese es el impacto que podría tener esta ley si es que no se echa el proyecto de ley. Además, 2.105 postulantes dejaría fuera el nivel 3 de requisitos, es decir, con el proyecto de ley habrían 2.105 postulantes más, o al menos posibles, ¿cierto? Obviamente todo esto depende de las postulaciones, respecto de la ley actual. Además, y este es un tema que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con los PAP, con los programas de acceso a pedagogía. El requisito nivel 3 exige que la persona que ingrese al PAP tenga o esté en el 15% superior de notas, lo cual hace que la verdad esta forma de ingreso sea prácticamente irrelevante. Con el nivel 3 solamente 416 alumnos podrían beneficiarse de este tipo de ingreso, que a mí personalmente me parece un tipo de ingreso que se debiera potenciar, sobre todo porque permite, por un lado, que los estudiantes de educación media experimenten, tengan experiencias tempranas de pedagogía, que la literatura muestra que pueden ser buenos para atraer a estudiantes de pedagogía, y por otro lado porque también permiten identificar talentos no académicos, talentos diferentes, que también podría ser positivo. Además, y creo que esto es muy relevante, un 36% de los profesores de buen desempeño habrían quedado fuera con el nivel 3 de requisitos. Mientras que un 29% de los profesores de menor desempeño igual hubiesen ingresado con el nivel 3 de requisitos. Esto es clave también, porque quiere decir que el nivel 3 de requisitos no está correlacionado correctamente con lo que estamos tratando también de lograr, de atraer a los mejores, a los que serán en el futuro mejores profesores. Entonces, es importante poder revisar el número basado en la evidencia, y finalmente parece que el requisito nivel 2 es lo que más se condice con lo que queremos lograr, de atraer a más profesores que serán buenos profesores y dejar fuera a aquellos profesores que probablemente tengan un peor desempeño. Además, me parece interesante revisar si es que el objetivo ha sido logrado. Y los datos muestran que lamentablemente no ha habido un aumento de aquellos postulantes con mejores puntajes desde el 2017 a la fecha. Con todo, creo que este proyecto de ley, o sea que la ley de desarrollo docente todavía está en implementación, entonces todavía falta tiempo para que esto realmente se materialice. Pero sí sabemos por lo menos que por un lado estamos teniendo problemas de baja de matrícula, de posible escasez de profesores, de dejar profesores buenos fuera, y por otro lado no estamos logrando necesariamente el objetivo de atraer a los mejores docentes. Esto también se ve en las postulaciones, en las preferencias de los estudiantes. Acá están las preferencias, las carreras más postuladas, no se encuentra pedagogía entre ellas. Y acá me parece interesante que nosotros calculamos el retorno de estudiar pedagogía sin carrera docente y con carrera docente, y a pesar de que el retorno de otras carreras puede ser menor en el sentido de la remuneración, siguen estando más arriba en las preferencias. Es simplemente una forma de mostrar que tampoco estamos logrando atraer a que las personas postulen mayormente a pedagogía con esta ley. Por último, y con esto estoy terminando, este tema es fundamental, que es la diferencia y la diversidad por región. Esta política o la ley de desarrollo docente, tal como está ahora, tiene un impacto muy, muy potente diferenciado por región.
Si es que no se aprueba este proyecto de ley en las regiones de Arica y Parinacota, de Antofagasta, Atacama, del Maule y de Ñuble, más de un 40% de los estudiantes que ingresaron en el 2020 no podrían ingresar a estudiar pedagogía. Entonces, como se ve, mientras que la región metropolitana sería un 25%, que igualmente es fuerte, la distribución regional es diversa y impacta en mayor medida a algunas regiones, impactándolas en una forma muy, muy fuerte, de hecho. Entonces, como les mostraba, si es que se elimina el requisito 3, en el fondo, es un 32% de estudiantes. Con el requisito número 3, se disminuye un 32% de postulantes respecto de los que ingresaron en el 2020. Y con el requisito número 2, que es lo que aún se estaría implementando, aún así se aumenta la selectividad. Hay un 14% de estudiantes que ingresaron en el 2020 que no podrían ingresar en el 2026, pero aún así permite un poco más de equilibrio. Por último, creo que también es relevante ver el sentido de urgencia de este proyecto de ley, en el sentido de que lo que se proyecta, esta escasez de profesores, esta disminución de la matrícula, disminución de las vacantes, etcétera, puede tener consecuencias muy graves si es que no se actúa ahora, porque finalmente, si es que faltan profesores idóneos, no es que vaya a faltar un profesor en la sala de clases, sino que van a haber otro tipo de ajustes que se van a tener que hacer, y eso podría generar un retroceso en las políticas en las cuales se han avanzado. Por ejemplo, disminución de las no electivas, para que si tengo muchos estudiantes, tengo un profesor, entonces, bueno, ese mismo profesor tiene que hacer más horas de clase, sería un retroceso. Podría causar incluso aumento de alumnos por sala, eliminación de los estándares existentes actualmente, contratación de profesores con menores calificaciones. Todas estas podrían ser consecuencias de no actuar ahora en relación a los requisitos para el ingreso a pedagogía. En conclusión, el problema de escasez de profesores es grave y tendrá un impacto devastador en la calidad de la educación, no solo de escasez, sino de baja de matrícula. Todos estos indicadores que hemos visto que apuntan hacia que que tenemos que hacernos cargo de atraer más y también poder hacernos cargo antes de que tengamos que tomar decisiones que disminuyan la calidad de la educación en Chile. Además, la evaluación de la política muestra que el último requisito termina por excluir una mayor proporción de futuros buenos docentes que a docentes de peor desempeño, y en ese sentido es importante evaluar el número, simplemente el requisito exacto, y nos parece que el requisito nivel 3 es demasiado exigente y deja a buenos futuros docentes fuera. En conclusión, cada mejora, bueno, debe darse en su momento preciso, por eso no creemos que sea este el momento de reformular todo el sistema, pero sí es fundamental que este proyecto de ley sí se apruebe para poder prever y evitar que se materialicen los riesgos que se han expuesto ante esta comisión. Eso, muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación de Tania Villarroel de Acción Educar. Bien, vamos a ofrecer la palabra a los colegas porque hemos escuchado las tres presentaciones que teníamos programadas para hoy, y también al Ejecutivo, si les parece, a continuación, pero ofrezco la palabra. Señores senadores, señora senadora, el panorama que se nos ha presentado bastante sombrío. Seguramente esto nos va a requerir una semana más de, por lo menos, escuchar a otros actores. Entiendo que el senador García nos había propuesto a alguien más. Puede que alguna otra universidad también quiera, no sé si la UNO se parece que había manifestado algún interés en acompañarnos. Sí, ofrecía la palabra. Senador, que interrumpa. Aquí está la UNCE. Estoy representando como su rectora. Saludo a la comisión, al subsecretario, a los rectores, al rector Solesi, al colega. Estoy acá no solamente escuchando, sino que compartiendo el diagnóstico y la preocupación que se está exponiendo acá. Estamos apoyando y de acuerdo a la modificación de la ley, como se está señalando. Sin embargo, nos preocupa mucho más que esto se convierta en una medida muy
transitoria de parche que, como señala el profesor Mancilla, aumente el problema a poco andar, ¿no? Porque nosotros creemos que el tema de la educación y la formación de nuevos profesores se tiene que ver de manera más sistémica, y quizás lo que está apareciendo en el panorama es una reflexión más profunda y más compleja de los efectos de las políticas públicas en educación en los últimos años. Porque si bien nosotros celebramos que ha habido, por ejemplo, orientaciones claras respecto al nivel de calidad a partir de los estándares, también eso ha ido agobiando y ha ido asfixiando el sistema escolar. Entonces, cuando nosotros tenemos profesores en aula que están tremendamente, voy a usar una palabra coloquial, formateados desde las políticas públicas en el quehacer y convertidos prácticamente en técnicos que replican y que tienen muy poco de profesional y de creación propia, creo que esto va configurando, ¿cierto?, este panorama de agobio, de desinterés, de falta de prestigio, además, ¿no?, de falta de autonomía profesional. Nosotros compartimos que un tema que no es menor es cuál es la buena noticia que le tengo que dar yo a un estudiante o a un estudiante para invitarlo a estudiar pedagogía. ¿Cuál es el futuro profesional que le ofrezco? Yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, y el tema de las remuneraciones no es menor en esto, ¿no? Cuando se habla de Finlandia y de los referentes europeos, se nos olvida decir que los profesores y las profesoras son profesionales muy bien pagados. Por lo tanto, generan mucho interés por parte de los estudiantes. También estábamos reflexionando a propósito de esto, de los efectos de las políticas educativas y cómo golpean directamente el interés por estudiar educación física u otras pedagogías. Quiero decir que inmediatamente después de la reforma curricular de tercero y cuarto medio, inmediatamente después, la matrícula en educación física en todas las universidades bajó alrededor del 50%. O sea, esto es como un efecto carambola, ¿no? Entonces, yo entiendo que estamos discutiendo una parte de la trayectoria de la política de desarrollo docente, pero a esta altura y con los datos que tenemos, yo creo que las partes no sirven mirarlas solas, hay que mirar la complejidad del fenómeno. Y yo quisiera hacer una reflexión. Bueno, nosotros estamos como universidad pedagógica extremadamente golpeados con la baja matrícula, extremadamente golpeados. Y es muy curioso porque con las evaluaciones que tenemos de nuestros egresados, las evaluaciones nacionales diagnósticas de nuestros egresados, muestran, y las acreditaciones de las pedagogías muestran que nosotros trabajamos muy bien formando profesores, incluso estudiantes que vienen con muchos déficits del sistema escolar. Nosotros logramos egresar a buenos profesores. Lo prueba la evaluación diagnóstica, lo prueba la acreditación que tienen nuestras carreras. Sin embargo, estamos atrapados con una cantidad de matrículas, con este sistema de ingresos a la universidad, que hay que flexibilizarlo, porque creemos que el trabajo con estudiantes de enseñanza media es muy importante reforzarlo. Yo quisiera hacer una última reflexión a propósito de los datos que se están compartiendo acá, y de los cuales estamos no solamente al tanto, sino que nosotros mismos hemos participado en algunas de estas investigaciones. Es la pregunta de
cuánto debe ser realmente la duración de la carrera docente en términos de trabajo en el sistema escolar, por ejemplo. Había cuenta del nivel de exigencia, de agobio, de compromiso, por ejemplo, emocional que tiene la carrera, que muchas veces es para nada reconocido, ¿no? En tiempos de pandemia uno pudo ver cómo los profesores no solamente fueron claves para muchas medidas de ayuda a las familias, sino que fueron el sostén afectivo de muchos escolares. Bueno, eso tiene un alto precio en la salud mental misma de los docentes. Entonces, creo que es completamente atendible, no es deseable, pero es atendible que haya esta fuga, voy a llamarlo así, de docentes a poco andar en el sistema escolar, si el sistema escolar no funciona de otra manera que cuide la salud mental y el agobio de los docentes. Entonces, por eso quiero insistir, estando muy de acuerdo en esta parte de la ley, estando muy interesado en que se apruebe, que se flexibilicen los requisitos de ingreso. Nosotros creemos que hay algunos estudiantes que no son buenos estudiantes en las escuelas, pero que una vez que logran entrar a las universidades y son acompañados de una manera efectiva y cercana, llegan a ser muy buenos profesores, ¿no? Los puntajes no son los mejores predictores, sobre todo en la función docente. Pero dicho esto, yo creo que este tema, es la gravedad del tema, amerita una reflexión mucho más compleja y sistémica de la política educativa en su conjunto, porque creo que estamos aquí en un efecto carambola que no es menor. Disculpe la irrupción de esta manera, pero gracias, señor presidente. Sí, gracias a usted, rectora de la UNCE, Elisa Araya, por sus interesantes reflexiones que ha querido compartir con nosotros. Bueno, vamos a ofrecer la palabra entonces a los colegas. Presidente. Senadora Yasna Proboste, por favor. No quiero partir saludando a la rectora Elisa Araya, un gusto tenerla acá en esta comisión, al rector Juan Manuel Solesi, al presidente de los decanos de las facultades de educación. Y quiero además agradecer porque el inicio de la presentación del Confauce también da cuenta de cómo los lenguajes van construyendo realidades, así que muchas gracias al Ministerio de Educación, a la invitada a Tania Villarroel. Y yo quisiera un poco preguntarle al subsecretario, a Juan Eduardo Vargas, porque a mí me parece que las intervenciones tanto del rector Solesi como del decano Juan Mancilla y de la rectora Elisa Araya dan cuenta que este es un problema mucho más sistémico. El rector colocaba en su presentación que si uno sacara los requisitos de puntajes, igual vamos a tener un déficit de estudiantes que hoy día no están optando por las carreras de pedagogía. Entonces me gustaría preguntarle cuál es la reflexión del Ministerio de Educación, particularmente de todas aquellas otras componentes que no están vinculadas con estos requisitos que en definitiva no están permitiendo que los estudiantes coloquen su mirada en las pedagogías. La rectora Elisa Araya hacía un punto que genera esta inflexión, el cambio curricular respecto de algunas pedagogías en particular. Pero ¿cuánto también pesa el que por parte de autoridades de gobierno se le diga que los profesores son flojos, que son dignos de un análisis médico, y a esas personas, a esas autoridades no les pasa absolutamente nada? ¿Cuánto de eso también pesa? ¿Cuánto es lo que ustedes han estado mirando en esa dirección? Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Yasna Proboste. Sigue ofrecida la palabra. Vamos a escuchar a los demás colegas y luego hacemos una breve ronda también con nuestros invitados. Y también le ofrecemos la palabra, por supuesto, al subsecretario para responder.
No sé si hay algún otro colega que quiera intervenir. Bueno, si no es así, yo también quisiera brevemente señalar algo. También un poco sumándome al razonamiento que hace la senadora Proboste y preguntarle al Ejecutivo, porque claro, todos los invitados aquí dan cuenta de que este es un tema sistémico. Yo he recordado majaderamente incluso las palabras de la ex ministra Cubillo, del ex ministro Varela, cuando llegaron, ¿no es cierto?, a sus funciones, plantear, bueno, del ministro Figueroa poco lo hemos visto en estos temas, francamente. Yo valoro en este caso que el liderazgo que ha tenido el subsecretario y la mesa de trabajo que él levantó, porque no hemos visto esto como una preocupación del ministerio, quiero decirlo con toda claridad y responsabilidad, porque las autoridades, los titulares del ministerio, en estos años nos dijeron que venían a implementar la reforma. Y yo me pregunto cuánto de esa implementación quedó sin cumplirse, sin hacerse, digamos. Bueno, todos vemos cuáles son las peleas más bien ideológicas o las seguras, las cuales convocaron al país mediáticamente en los primeros 2 años. Bueno, el resultado, incluso exactamente un año después del 2018, todos los chilenos vimos lo que pasó. Entonces, yo creo que aquí algo de esto hay, algo de no promocionar. Yo creo que también aquí no es solo ley. Yo incluso quiero decir que estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que esto es un primer paso. Creo que esto no resuelve el problema. Los invitados lo han dicho magistralmente. Juan, en 5 años más vamos a tener un problema más acentuado incluso. O sea, aquí simplemente estamos postergando esto. Yo creo que de todas maneras hay que dar este paso. Me interesa mucho la discusión en particular. Creo que este es un proyecto que de todas maneras debiera ir más allá, debiera ser más ambicioso, y esperamos que el gobierno en esas indicaciones, ¿no es cierto?, también acoja algunos planteamientos que seguramente otros actores de educación superior nos van a hacer. Yo tengo algunas preguntas así bien concretas. Me sumo también a lo que se ha planteado acá, de que el gobierno también tiene que asumir alguna responsabilidad en esto. O sea, cuando durante un año, cuando toda la pandemia se ha maltratado, se ha invisibilizado a un gremio, no se han considerado sus puntos de vista a la hora de planificar y decir aspectos tan importantes como el retorno a clase, las condiciones de aquello. Yo creo que aquí hay una responsabilidad naturalmente del Ejecutivo. Y la pregunta también más específica para el rector de la Universidad Católica, para el decano, todavía decano de la Universidad Católica de Temuco, es respecto de cuánto, si tienen el dato ustedes, cuántos han abandonado, cuántos profesores han abandonado la pandemia. En tiempos de pandemia. Yo no sé si ese dato está aún. Porque usted planteó cuánto han abandonado el 2017 en adelante, pero cuánto en plena implementación de la reforma. Al argumento inicial. En plena argumentación de la reforma, un número muy importante, muy significativo de profesores han abandonado. Lo han dicho todos los invitados, también la rectora Araya. Pero si tenemos ese dato, ¿cuántos han abandonado en condiciones de pandemia? Porque están haciendo otras cosas. Definitivamente están, bueno, por el agobio, por todo lo que aquí se ha planteado. Esta frase de la rectora del UNCE, de que ha sido el sostén emocional también de muchas familias. Eso es algo que todos lo hemos dicho. La senadora Proboste, el senador Monte también se lo he escuchado muchas veces decir acá. Eso básicamente es lo que yo quisiera preguntar. Se ofrece la palabra nuevamente. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora estamos iniciando un trabajo en el Consejo de Decanos. Se lo manifestamos hace un mes también, un par de meses al Consejo de Rectores, en una tarea de construir evidencia empírica. Porque en realidad los datos que nosotros tenemos, los datos que circulan y que nosotros aplaudimos, son los de Elige Educar, Acción Educar, Elige Educar, Acción Educar, ahí nos movemos. Y como Facultad de Educación estamos al debe. También somos muy autocríticos en eso, porque necesitamos generar información y evidencia empírica y datos. Y no tenemos algunos datos que son importantes de correlacionarlo de manera adecuada, porque también es cierto que hubo una gran cantidad de profesores que ingresaban al sistema entre el 2000 y el 2010, pero también porque proliferaron otros programas. Ese informe que fue lapidario del 2004 de la OCDE, que en sus recomendaciones decía que se le otorgan demasiadas valoración a la dinámica del mercado, lo dijo suavemente, obligó a cerrar las carreras que se formaban los días sábados, mipupitre.com, prácticas en línea, en fin,
todo eso se cerró. Entonces, evidentemente que si uno compara la cantidad de profesores que estaban en el sistema entre el 2000 y el 2010, tiene que considerar que había una variable externa ahí que tenía que ver con eso. Por eso digo esto, porque nosotros no tenemos datos específicos, presidente, respecto de el abandono, pero sí que hay por región o por, en el contexto de pandemia. Lo que sí hay bastante son licencias. Sí, también médicas, una cantidad importante de licencias psiquiátricas y bueno, y en ese sentido también necesitamos generar mayor evidencia empírica para tomar, como lo decía muy bien Tania Villarruel, nosotros necesitamos tomar decisiones al amparo de la evidencia empírica, es decir, ¿qué va a pasar con Magallanes? ¿Qué va a pasar con Magallanes, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con Tarapacá? O con Copiapó, porque en el fondo hay problemas de algunas pedagogías en territorios determinados, más que en otros. Entonces, es una tarea que nosotros tenemos como consejo, generar evidencia empírica y trabajar en ese sentido también, y ahí viene otro tema de fondo, ya trabajar más conectados también con el propio CPIP para con ello también generar esas evidencias, porque es un centro de también de investigación pedagógica que tiene esa función. Muchas gracias, Juan. Una breve pregunta para cualquiera que lo pueda responder, el subsecretario, Juan, o el rector, o la rectora. El tema de la PTU, ¿qué incidencia puede haber tenido, ¿no es cierto?, esta prueba que además coincide con estos últimos 2 años, que está mostrando, ¿no es cierto?, esta baja en las postulaciones de pedagogía, pero claro, también tendría que haber impactado en otras carreras. Yo no sé si ustedes tienen datos de qué está pasando con otras carreras que no sean pedagogía. ¿Hay algo que uno puede explicar también, por supuesto, Tania, en este tema de la prueba de transición universitaria? No digo por la implementación, que todos sabemos tuvo algunos problemas, particularmente el 2018-2019, o la toma misma del examen, pero más bien el examen en sí puede estar significando algún cambio, algún replanteo en las vocaciones o en las decisiones de los jóvenes. Lo dejo planteado. No sé quién sigue. Don Juan Solesi. Está sin audio. Respecto a la PTU, yo creo que no es muy luego todavía va a tener una mirada así como más profundo de lo que está ocurriendo, va a ocurrir. Y yo creo que los problemas de pedagogía es una situación que viene desde hace varios años, como ya lo han relatado aquí, digamos, directamente, desde el laissez-faire, desde el mercado, desde dejar todas esas cosas un poco al aire, las modificaciones curriculares, en el fondo van desorientando y dejando la huella, digamos, que al final nadie se hace cargo de la huella de todas esas decisiones, digamos. O sea, así como nadie se hizo cargo del cierre de las escuelas normales hasta el día de hoy, digamos, entonces es un tema que nos va a perjudicar. Yo creo que hay que buscar una solución entre todos los actores. Obviamente, trabajar los temas que ya Elige Educar, Acción Educar y otros grupos han estado trabajando con FAUS, han estado trabajando las mismas universidades dedicadas a la pedagogía, han estado avanzando en esa línea para poder, digamos, incluirlos y de ahí. O sea, no es una solución fácil. No es una solución que esté a la mano, porque fundamentalmente lo que ocurre aquí es que la mercantilización de la educación ha sido tan fuerte que los estudiantes miran primero cuánto sale ganando, digamos, al primer año, al tercer año, al quinto año, cosa que nosotros también miramos y que miran todos, digamos, al quinto año para ver si efectivamente estudio o no estudio esta carrera, si tomo más preuniversitario o hago esto, qué sé yo, digamos. Y los papás influyen mucho, pero es parte de lo que estamos viviendo como sociedad hoy día, digamos. Entonces, va a ser un tema muy, muy complejo de cambiar, a menos que lo asumamos como compromiso país, un compromiso país de levantar la educación básica, media y la preescolar también, digamos. Y yo creo que son los grandes desafíos ya en temas educacionales para el futuro, digamos. O sea, y yo creo que hay que hacer una reingeniería bastante profunda. No es una cosa tan simple de hacer una medida acá, eliminar otra medida allá, escribir una nueva ley así. No, esto necesita un tratamiento de shock.
como dicen algunos, como lo han hecho otros países. Gracias, Eso. rector. Tania, por favor, algunos comentarios finales. Gracias, presidente. Sí, sobre el tema de la PTU, yo también concuerdo en que es muy pronto para poder sacar conclusiones al respecto, pero sí me parece interesante señalar que en comparación con otras carreras, que ese dato sí lo hemos sacado, las pedagogías disminuyen en mayor proporción. Sí. Esto normalmente no es una tendencia general del sistema, a pesar de que el 2020 bajó la matrícula general de la educación superior, sino que se ve más acentuada que en otras carreras. Lo otro que me parece interesante comentar es el problema sistémico, ¿cierto? Que ha salido todo el tiempo y que con lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, efectivamente es un problema que debiese estructurarse como un plan, una carta magna de plan de qué vamos a hacer con las pedagogías. Ahora, creo que eso sí se abordó y quiero resaltar el trabajo de la mesa para atracción a las pedagogías, porque la verdad es que fue una mesa muy positiva, con mucho diálogo, mucha propuesta, y este proyecto de ley es efectivamente solamente una parte de las propuestas que salieron de esa mesa y que, o sea, obviamente el Ejecutivo es el que tiene que decidir qué implementar, cómo implementar, etcétera, y ahí el subsecretario que tiene que exponer sobre esa parte, pero sí me parece importante recalcar de que esto es un engranaje de una visión más amplia que la discusión que se llevó a cabo en la mesa y que, por pequeño que sea, no es menos relevante. Es urgente, es relevante y se requiere ahora. Creo que hay un tema de momentos que son muy relevantes porque efectivamente podemos seguir avanzando y agravando la situación. Un breve comentario también, creo que también es interesante de otros temas que se han tocado sobre qué es lo que atrae a los estudiantes a estudiar pedagogía. Ahí hay temas muy relevantes de información. Efectivamente, los estudiantes no tienen tan claro las remuneraciones de sus carreras al momento de elegir sus carreras. Hay un estudio bien interesante respecto de cuáles son las fuentes de información, cuánto saben, y la verdad es que saben bastante poco, lo cual es un problema, evidentemente. Las fuentes de información, generalmente la familia, es muy relevante. Incluso los profesores jefes también son relevantes al momento de los estudiantes van y preguntan a sus profesores jefes, ahí también hay una oportunidad para poder generar mejor información al momento de elegir. Y bueno, hay un montón de propuestas y un montón de ideas que son muy importantes y muy buenas. Creo que acá clave es el tema comunicacional de cómo se transmiten los cambios que han habido, porque han habido cambios y sin embargo parece que no permean, y es evidente, es igual esto toma tiempo en que los estudiantes de cuarto medio acojan estas ideas o entiendan los cambios que se han producido, pero creo que ahí sí sería bueno hacer énfasis. Y también, perdón, último comentario, sumamente relevante considerar las particularidades de la generación que se quiere atraer a pedagogía, que es una generación particular y que tiene, según algunos estudios, busca cosas especiales en sus carreras. Remuneración no necesariamente es lo más relevante, de hecho hay estudios que muestran que el aumento de las remuneraciones atrae a más postulantes, pero no necesariamente a los mejores postulantes. Y también que esta generación busca un clima laboral en que se puedan desarrollar, donde se puedan proyectar, donde puedan innovar. Y ahí también creo que hay un espacio, una oportunidad para mejora en relación al clima laboral en las partes blandas, no solamente la parte remuneracional, sino un ambiente en el cual las personas se puedan desarrollar, se puedan proyectar y puedan innovar. En conclusión, simplemente creo que este proyecto de ley es muy relevante, es urgente, es necesario y me encantaría poder seguir conversando sobre esto, el problema sistémico. Creo que son dos cosas al mismo tiempo. Tener este proyecto de ley que es necesario y al mismo tiempo, en paralelo, seguir discutiendo este tema sistémico que es de todas maneras muy, muy relevante para el desarrollo del país. Eso, presidente. Muchas gracias, Tania. El último tema que usted mencionó hacia el pasar es como bien interesante. No sé si tuviese algún documento, algún trabajo para compartir. Me refiero a todo lo que es a lo que ven las generaciones jóvenes al momento de elegir estudiar pedagogía. Y no es solo un tema de remuneraciones, decía usted, sino que también el clima laboral, condiciones para innovar. Parece bien interesante, sobre todo si hay datos al respecto.
¿Mm? Sí, Quedamos ningún de- problema, les puedo hacer llegar los estudios que hemos recopilado al respecto. Muchas gracias. Bueno, le ofrezco entonces la palabra a continuación a Eloísa Araya por unos minutos para decir algún comentario final y luego al subsecretario para que cierre porque tiene varias preguntas y bueno, este es un proyecto del que tiene que hacerse cargo completamente. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo comparto con Tania que efectivamente este es un proyecto importante, no sé si es tan trascendental, es importante para resolver el problema y la urgencia ahora, ¿no? Del nivel de matrículas, voy a decirlo también de manera bien descarnada, ¿no? De matrículas que hacen que las carreras de pedagogía puedan sostenerse de cierta manera. Pero me parece que efectivamente el punto es cómo se avanza en una mirada integral, global, y sistémica y compleja sobre la formación de futuros profesores que van a ir a las escuelas. La Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación es eminentemente pedagógica, si bien no exclusivamente, pero eminentemente pedagógica. Y obviamente nosotros sabemos perfectamente que los estudiantes que entran a pedagogía lo hacen con una visión de país, un compromiso político y social muy importante. Pero eso no basta, porque incluso teniendo mucha, voy a decir, voluntad de participar en la construcción social, lo que suele suceder es que la escuela también es un espacio bien restringido, ¿no? Con una serie de limitaciones para la innovación, incluso a veces, sobre todo en los sectores pobres de la población, donde en las escuelas pobres, las escuelas públicas, eso se ve bastante limitado. Entonces, se entra tempranamente, creo yo, en un circuito que es bastante de frustración y de desgaste temprano. Hay mucho desgaste, nosotros lo hemos visto con profesores nobles, como necesitan mucho acompañamiento para poder comprender por qué todas sus ideas de cambio, de innovación, no pueden ser implementadas. Y muchas veces se chocan con esta manera de funcionar que tienen nuestras escuelas que cambia muy lentamente. Si yo solamente insistir en que el proyecto es importante, es urgente, es parte de una solución, pero yo creo que es una solución temporal. Necesitamos una mirada mucho más global, un apoyo, además, desde la política pública muy sostenido a las escuelas formadoras de profesores y profesoras, ¿no? Eso tiene que notarse en financiamientos, en flexibilidades, porque si no, reforzamos esta idea de que los estudiantes se alejen de la pedagogía, que por cierto, les quiero decir, yo siendo profesora, creo que es una de las carreras, de las profesiones más hermosas que uno puede escoger, pero hay que recorrer el camino y hay que ayudar a los estudiantes, a las estudiantes que escojan este camino y que quieran recorrerlo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, rectora, por sus palabras y su interesante reflexión. Bien, le ofrecemos entonces la palabra al subsecretario Juan Eduardo Vargas para que se haga cargo de algunos planteamientos que han surgido acá y los comentarios que estime pertinente realizar. Muchas gracias, presidente. Quiero partir agradeciendo las presentaciones y los comentarios que hemos escuchado el día de hoy, tanto del decano Mancilla como del rector Solesi, también de la rectora Elisa Araya y también, por cierto, de la investigadora Tania Villarroel. Me parece que son muy valiosos, que aportan a esta discusión y en todos ellos hemos podido ver cómo transversalmente se valora el proyecto que se está discutiendo, que estamos tramitando, y entendiendo también que es un proyecto, y aquí, por supuesto, nunca hemos pretendido que el proyecto se haga cargo de la complejidad del problema de la formación de profesores, pero sí siempre hemos dicho que
es absolutamente necesario, que es imprescindible. Es decir, es un proyecto necesario, evidentemente no es suficiente, pero de todas maneras es un proyecto que aporta. Y desde ese punto de vista quiero extender mi agradecimiento al apoyo transversal que ha suscitado este proyecto. Lo cual también se origina, no está de más decirlo, presidente, en el trabajo que hicimos en esa mesa, digamos. Y al final de cuentas, ese trabajo transversal en el que, de hecho, participó a la sazón rector de la UMCE, Jaime Espinosa, el antecesor de la rectora Araya. Ese trabajo que se hizo en esa mesa, de alguna manera, dio cuenta de la preocupación transversal y de las distintas miradas que había sobre el problema de la atracción de buenos estudiantes a las carreras de pedagogía. Y en razón de ese buen trabajo, pienso yo que las medidas, las propuestas que se están implementando, evidentemente apuntan a corregir parcialmente el problema que el día de hoy hemos comentado. Ahora bien, creo también que insisto, digamos, en el agradecimiento que tengo a lo que se ha expresado el día de hoy, pero me parece importante también, hacer algún tipo de matiz respecto del diagnóstico más general que se ha expresado aquí y que en algunos casos parece ser extremadamente sombrío. Es más, o sea, si bien por supuesto que yo comparto el diagnóstico en términos de que estamos viendo la dificultad de atraer a buenos estudiantes a estudiar carreras de pedagogía, si bien comparto que hay alguna expectativa o proyección de déficit docente, quiero también decir, es importante, digamos, en este contexto, que el país ha hecho avances en los últimos años, digamos, y que no son de este gobierno solamente. Entonces, para que también, con todos los antecedentes arriba de la mesa, podamos también evaluar de qué forma seguir avanzando en este loable propósito. ¿Cuáles son esos avances? Y lo voy a resumir, presidente, pero es importante decirlo porque no me parece que sea clarificador que se haga ver como que no ha habido ningún tipo de esfuerzo por parte del país, del Estado, en términos de la carrera docente. Sí lo ha habido. Evidentemente puede no ser suficiente y habrá que dar más pasos, pero es importante, insisto, para efectos de que ese diagnóstico sea correcto y en base a ese diagnóstico se tomen las medidas correctas. Entonces, yo voy a mencionar solamente algunos. Primero, cuando se decide aumentar la selectividad a las carreras de pedagogía, se está dando un paso positivo. Es decir, cuando se establece que solamente las universidades pueden impartir estas carreras, me parece que va en la línea correcta de dar una formación más compleja a los futuros profesores, y también eso se complementa con los criterios de acceso que evidentemente hemos visto que, por así decirlo, se nos pasó la mano, pero en definitiva es un paso que hay que valorar. Habrá que corregirlo ahora, pero hay que valorar sin duda ese primer paso. Segundo paso es la carrera docente, que todavía no estamos en condiciones de evaluar completamente, pero hay una serie de datos que dan cuenta de que el esfuerzo que está haciendo el Estado en términos de mejorar las remuneraciones por una parte y en términos de disminuir las horas lectivas de los docentes que se acogen a esta carrera docente, están dando resultados. Sí, tal como lo escuchan, evidentemente nos falta más tiempo, el próximo año se va a hacer una evaluación de lo que ha sido la carrera docente, pero el dato es claro. La deserción que muestran los docentes que se han acogido a la carrera docente, la deserción del sistema que muestran estos profesores es sustancialmente inferior a la deserción que muestran los otros profesores. Tenemos ya varios datos, de hecho tenemos ya el dato del año 2019, que da cuenta de que la deserción de estos profesores, de los que se acogen a la carrera docente, es sustancialmente inferior. De hecho, la del resto de los profesores es casi 4 veces superior. Comparamos 7,7% con un 2%. Es decir, con esto lo que quiero transmitir es que la carrera docente está teniendo un efecto positivo en términos de dar mejores condiciones laborales y, por lo tanto, de permitir que se mantengan en el sistema más profesores. Eso sin duda es positivo y eso viene de antes, del gobierno anterior, de hecho.
Y ahí implica un aporte sustantivo de recursos que año a año va a hacer el Estado en términos de mejorar esas remuneraciones. Eso hay que reconocerlo. Sí, a ver, podremos decir si es suficiente o no, pero sin duda es un paso importante. Y junto con eso también, presidente, quiero aprovechar de mencionar como algo positivo también el que en la nueva regulación de aranceles que se ha definido en torno a 3 grupos de carreras a partir del próximo año y que afecta evidentemente a las instituciones que están adscritas a la política de gratuidad, ha establecido como uno de esos grupos de carrera el de las pedagogías. Lo que va a implicar que para el próximo año las transferencias que se van a hacer a las universidades que imparten estas carreras va a aumentar en un 25% promedio. Esto también me parece que es importante decirlo porque en definitiva constituye una preocupación por parte del Estado y también, desde otro punto de vista, un incentivo para que las universidades que imparten estas carreras, que estén adscritas a gratuidad, evidentemente, lo sigan haciendo y eventualmente abran nuevas carreras. Entonces, resumiendo, presidente, creo que sin duda estamos en presencia de un problema que es menester seguir abordando. Lo hicimos parcialmente a través de esta mesa. Creo yo que sería bueno y me encantaría que esto pudiese mantenerse en el tiempo como una instancia permanente en la cual se aborde el problema de las pedagogías y en general el problema de la formación de buenos profesores. Pero también no hay que desconocer que ha habido avances que podrán ser considerados tenues o quizás demasiado tímidos, pero sin duda los ha habido. Con todo, y con esto ya me empiezo a cerrar y también a hacerme cargo de lo que preguntaba por su intermedio la senadora Proboste, creo que es importante en el contexto actual hacer una pequeña reflexión en términos de lo que ha representado la pandemia. La pandemia probablemente, y esto yo lo conversaba la sesión pasada y también lo he conversado con otros actores del sistema, la pandemia probablemente ha tenido un efecto de dulce y de araz en este sentido. De dulce en el sentido de que ha permitido valorar el enorme esfuerzo que hacen los profesores por preparar a sus estudiantes. O sea, no hay duda, y esto lo hemos visto transversalmente, no solamente en el sistema escolar, sino también en el sistema de educación superior, que el esfuerzo que han tenido que hacer los profesores por mantener sus procesos es significativo. Y eso sin duda hace que exista un aumento de la valoración social de la profesión docente. Pero la contraparte de eso es que eventuales postulantes o interesados en estudiar estas carreras quizás están viendo de que, chuta, perdónenme la expresión, digamos, parece ser difícil ser profesor, o es más difícil ser profesor en tiempos de pandemia. Y eso quizás ha influido puntualmente para que tengamos estos números de menor cantidad de postulantes justamente este año 2021. Con esto no estoy diciendo que espero que se revierta el próximo año, pero tenemos aquí la impresión de que en la medida que la pandemia vaya pasando, digamos, y se vuelva de alguna manera a la forma tradicional de impartir clases, creemos que esa percepción, entre comillas, de normalidad podrá influir, digamos, en que se retome también el interés por estudiar esta carrera. Ahora, es un fenómeno puntual y que no es capaz de explicar por sí solo, evidentemente, la baja que lleva ya varios años, digamos. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando en términos de promover, como decía por su intermedio el presidente Tania Villarroel, de promover las bondades de la carrera docente, de darlas a conocer con más fuerza, de comunicar adecuadamente todas las bondades que tiene el hecho de ser profesor, de valorar la carrera desde el punto de vista social, de hacer una serie de medidas que de una u otra manera den cuenta de que toda la sociedad pone como prioridad la formación de docentes. Que tal como decía la rectora de la UNCE, presidente, que nos demos cuenta de una vez por todas como sociedad de que la formación de nuestros profesores es una tarea fundamental, primordial. No sé si la más importante, pero sin duda debe ser una de las más importantes, porque la formación de nuestros hijos, la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sin duda es un desafío mayúsculo. Cierro, presidente, de nuevo agradeciendo esta instancia y agradeciendo una vez más a todos quienes han participado el día de hoy en términos del apoyo que le han dado al proyecto y, por cierto, abierto a seguir conversando de este y otros temas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, subsecretario. Es de esperar que finalmente esto nos sorprenda y que sea la pandemia un factor tal vez más predominante de lo que todos imaginamos, de lo que se ha estudiado en esta decisión de los jóvenes de no estudiar pedagogía. Todo parece indicar que no es tan así, que hay muchos más factores en juego. Pero bueno, queremos agradecerle nuevamente a todos los invitados al día de hoy su enriquecedora mirada respecto a este tema y plantear un problema que es crudo, que es difícil. Y bueno, el senador García nos ha pedido que podamos, señor secretario, incluir entre los invitados la próxima semana, que probablemente va a ser para ir cerrando, a la presidenta del Consejo de Facultades de Educación de las universidades privadas. Entiendo que usted tiene ya el nombre. Presidente, sí, como usted dice, el senador García pidió 2 invitados para la próxima sesión, que es la que usted ha dicho, la presidenta del Consejo de Decanos de Facultades de Educación de Universidades Privadas, la señora Ana Luz Durán, y también pidió el senador García invitar al rector de la Universidad Playa Ancha de Ciencias de la Educación, don Patricio Sangüesa, que también es el presidente de la UR. Sí, también me señaló ese nombre. Bien. Si hay algún invitado, podríamos incorporar un tercero para la próxima sesión. No más que eso. O tercera. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.